Matías y cuenta con más de 20 años de experiencia en nutrición clínica en su consultorio privado. Ha sido profesora universitaria y directora del Colegio de Profesionales en Nutrición. Actualmente forma parte del Tribunal de Honor de dicho colegio profesional. La doctora Ligia Chávez es nutricionista del programa de rehabilitación cardíaca de la Universidad Nacional. Es conocida a nivel nacional por su programa de radio de gran audiencia de mañana con Monumental y con varios años de desempeñarse en diferentes medios de comunicación social. Asesora diferentes grupos deportivos como ciclismo, atletismo y natación, y recientemente inicia como nutricionista deportiva en la Federación Costarricense de Fútbol. Con ustedes la doctora Ligia Chávez Rodríguez. Muchas gracias. Yo quisiera decirles a todos que se pongan de pie, porque no puede ser tantas horas sentados. De los que trabajamos en deporte sabemos que uno de los aspectos más importantes para el aprendizaje, estamos hablando de la parte cognitiva, es el movimiento. Entonces vamos a hacer una cosa que dura 1 minuto, pónganse de pie, se ponen así de uno para atrás, del otro, y le hacen un masajito en la espalda y después se vuelve para el otro lado. Hagamos algo así como creativo. Ustedes son expertos, muévase, estírese, póngase de pie. Vamos, María, que hay una gran atleta, representante nuestra en muchos eventos en el boliche, y todos ustedes también sumamente importantes. Estírense, muévense. Se supone que los fisioterapeutas tienen la clave para decirle muévanse rápido en 1 o 2 minutos. Si los contratan en una empresa y les dicen qué ejercicio podemos hacer en 1 minuto, ¿cuál harían? Háganlo ya. Bueno, ok, ya se pueden sentar. Muchas gracias. Voy a hacerla un poco, tal vez rápida, pero como muy visual. Cuando la gente le dice a uno, ¿qué es una alimentación deportiva? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que tiene que comer un deportista? Se lo preguntan los entrenadores, los padres de familia, los dirigentes de equipo. ¿Y cuál es la respuesta? Solo hay una muy sencilla. Hay que darle al atleta lo que necesita para su eficiencia deportiva en todas las áreas. Si es una persona que estudia, debe tener su cerebro bien y no dormirse en clases. Si es una persona que va para una competencia, tiene que tener todos los nutrientes por el pico de competencia o de entrenamiento en que se encuentre. Entonces, muy fácil, porque uno puede decir, sí, que sea efectiva, yo tengo que comer para ganar. Ese es un principio de la nutrición, comer para ganar. Que sea suficiente, que no me debilite, que no me sienta cansado, que sea una persona que disminuya incluso el número de lesiones. ¿Por qué disminuyen las lesiones? Porque hoy que estamos hablando de cómo recuperar, quizás la parte más importante es esta, porque al fin y al cabo, el organismo, cuando tiene un proceso inflamatorio, ¿qué necesita? Alimentos que sean antiinflamatorios, que son los más estudiados y son los llamados antioxidantes. Y dentro de los antioxidantes, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el antioxidante por excelencia más importante? La vitamina C. ¿Y dónde está la vitamina C? No hablamos de una cápsula, de una pastilla, no. ¿Dónde están? En todas las frutas, en todos los alimentos que consumimos. ¿En qué estado? Crudos, porque la vitamina C se muere con el cocimiento, se inhabilita. Entonces, todas aquellas personas que creen, o deportistas, o ustedes mismos, que le dicen, no importa, no se come la ensalada, cómase las verduritas, que es lo mismo, nunca es lo mismo. Lo más importante, alimentos crudos, fuentes de vitamina C, y alimentos cocinados, vegetales, antioxidantes desinflamatorios que actúan a otro nivel. Caso, no sé, relevante, importante, ¿cuál es? Es de color rojo. El principal, muy bien, el principal antiinflamatorio de todas las, por ejemplo, en el ciclista que está montado en la bicicleta, los dolores testiculares, en mamas, las mujeres que duelen a veces, dependiendo del periodo menstrual,
ya se sabe que el tomate, cuando se cocina, los licopenos se liberan y la capacidad antioxidante es enorme. Entonces, tienen que estar los vegetales cocinados y también tienen que estar los crudos. Calidad. A veces, y esta fue una pregunta que me hizo ayer en el programa que estábamos Inés Sánchez de Revuelta, que fue algo bonito, un espacio para que estábamos promocionando el evento, y yo fui ahí invitada de última hora, pero ella me hace una pregunta y me dice, ¿y qué pasa con el muchacho que está en el colegio y entonces se va a ir a comer una hamburguesa? ¿Puede o no lo puede hacer? Esa es una pregunta muy interesante porque no, todos sabemos que comen hamburguesas, todos sabemos que comen pizzas. Y a veces uno dice, ¿será por eso que le fue mal? Hay algo, un principio de la nutrición, y es que uno debe comer. Un deportista no come 5 veces, come 6 o 7. Esa es una forma de saber cómo son sus meriendas. Y si el glucógeno muscular lo está reponiendo. Y si anda con demasiados calambres, hay que fraccionar más la alimentación. Entonces, una forma de saber si está comiendo bien es preguntando el número de veces que come. Una cosa tan sencilla. Y que sean balanceadas todas esas veces. Si una persona, un atleta, come 6 veces al día, en una semana son más de 40 comidas que tienen que ser saludables. Si falló en 1 o 2, eso no deteriora el rendimiento deportivo, pero por supuesto dependiendo del periodo en que estén. Si está en una concentración, porque está en una competencia de varios días, ahí se le va a afectar. Entonces todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Y otra cosa, que tenemos que quitarnos el espejismo de que si hace ejercicio ya es saludable. Eso no es cierto. Siempre la bioquímica es un indicador de la alimentación. Si una persona llega con un colesterol en 240 y es un atleta y es de alto rendimiento, usted dice aquí hay algo que no está bien, y es de tipo alimentario. Si nació bien y estaba bien, algo está sucediendo. Y dislipidemias, problemas digestivos, intolerancias, mitos, y este último es crucial. La composición corporal es sumamente importante. Desde los extremos, desde tener un gimnasta con porcentajes de 4% de grasa, con unos dolores increíbles, que había que bajarle las cargas de entrenamiento porque se estaba lesionando, ¿no? Eran unos dolores terribles, ¿verdad? Ahí estamos hablando de personas que llegan a unos extremos de ejercicio, hasta aquellos que tienen porcentajes de 20, que usted dice, eso no es realmente, está dentro de parámetros saludables. Y esto tiene que ver con la forma de comer. Porque cuando una persona le dice, yo soy un seleccionado nacional y estoy entrenando 3, 4 horas, 5 horas, entreno doble, voy al gimnasio, no hago nada, estoy dedicado a eso, voy por una competencia y tiene porcentajes altos de grasa, no es el ejercicio. Aquí tiene mucho que ver la alimentación y la hidratación. Entonces, esta pirámide que puse aquí, yo les diría que si nosotros aprendemos esto hoy, ustedes que como ya sabemos que no hay nutricionistas casi en ningún lado, nadie le alcanza la plata, esa es la última que llaman, ¿verdad? Porque el chef y la señora resuelven todo, y eso es una realidad. No vamos a avanzar si no vemos la nutrición como una ciencia importantísima en el desempeño deportivo. Entonces, como todo el mundo opina y todo el mundo dice, ¿verdad? Y esto es increíble lo que hemos caído con el tema de la nutrición, que a veces se ponen más esfuerzos en cosas o pastillas o cosas empacadas para el desarrollo de la masa muscular, se nos olvidan los alimentos. Entonces, tienen que llevarse este mensaje, esto es fundamental. ¿Qué es lo que tiene la base? En cualquier alimentación, incluso hasta de sedentarios. ¿Cuál es la base? Siguen siendo los carbohidratos. ¿Y qué es lo que sigue? Esto que tenemos aquí, que son los alimentos crudos y también vegetales cocinados. Y vea dónde tenemos las carnes y dónde tenemos los aceites. Cuando usted tiene un atleta que va para una competencia y necesita un peso, una marca por peso, entonces, ¿qué hace? Invierte esto, lo pone al revés. Se vuelve altísimo en grasa, deja los carbohidratos y aumenta la proteína. Esos desbalances son peligrosísimos para la salud cardiovascular. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si tenemos algún atleta haciendo esas cosas, como algunos dicen, yo elimino los carbohidratos de la noche porque eso me hace aumentar peso. ¿Cuál es la teoría? Ahí, ya eso lo había estudiado Atkins y eso ha matado millones de personas en el mundo, es la dieta más desastrosa. Y el que no se murió queda con grandes daños, sobre todo a nivel de colon.
¿Cuál es el principio de la pérdida de peso? Recordemos que cuando se sacan los carbohidratos se almacenan en la célula y ¿qué arrastran? Cuando entran, agua. Entonces, cuando usted no tiene en muchas células la glucosa adentro, tampoco tiene el agua, entonces tiene 3, 4, 5 kilos en una semana que perdió y usted dice, esto es la última maravilla, aunque se esté descomponiendo y sintiéndose increíblemente mal. ¿Cuál es el órgano que funciona exclusivamente con carbohidratos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que cuando Neri Brenes está listo y toca, suena para que salga, tiene que salir en el momento oportuno, ni antes ni después, en un estado de alerta, la concentración. ¿Qué opera ahí? El cerebro. Los carbohidratos, el cerebro funciona exclusivamente con carbohidratos. ¿Ustedes han oído hablar del coma diabético? Cuando alguien dice que le dio un coma diabético, se desmayó y le llegó a 20 el azúcar, en el cerebro se estaba parando. ¿Eso qué significa? Que el cerebro funciona con carbohidratos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Uno puede decir, o sea, el pecado venial, como lo dicen los sacerdotes, ¿verdad? El pecado más así es disminuya. Pero decir, elimine un grupo de alimentos, eso es un atentado. Y desgraciadamente, como lo muestran los estudios en Estados Unidos, muchas personas ingresan a los hospitales en estado crítico por hacer una dieta y todo el mundo se lava las manos y aquí no pasó nada, yo no le he dicho nada y eso no se puede demostrar. Porque se mueren de otras cosas, de otras implicaciones y no dice fue porque yo no estaba comiendo carbohidratos. Pero cuando usted habla con esas personas que están ahí, ¿qué fue lo que hicieron? Ahí es donde está claro que estaban atentando contra su seguridad haciendo una dieta inadecuada. Esta que le puse aquí, esta es muy simpática porque nos sirve para hacer asociaciones. Esta es la mediterránea y podríamos decir que esta es la tica, aunque en Costa Rica no se usa esta. ¿Cuál se usa? ¿La han visto? Se supone que todos en este país tenemos que conocerlo porque eso es un decreto. Y cualquier comida que usted haga en cualquier centro deportivo de salud no se debe separar de los lineamientos que dicta el Ministerio de Salud, que es el rector en este país de la salud, y tiene reglamentos de servicios de alimentación, tiene reglamentos para cómo se hacen las comidas. ¿Cómo se llama ese librito? Que todos debemos entender, se supone que es en el lenguaje más sencillo, las guías de alimentación para Costa Rica. Ustedes accesan la página del Ministerio de Salud y ahí están las guías. Y las guías dicen que tenemos que comer de esa manera ordenada. Son esfuerzos que hacen los países por enseñarle a la gente a comer. Se supone que es para población sana. Y cuando usted adapta eso al deporte, las modificaciones son bastante sutiles, estratégicas. Se supone que si hay una nutricionista de un equipo y otra nutricionista de otro y conoce a cada atleta, sabe en qué momento darle ciertos alimentos para tener una ventaja competitiva, porque la nutrición es una ayuda ergogénica para el deporte y es la más sana y es la que le prolonga la vida al atleta. Entonces, esta otra que está aquí, si nosotros la vemos, muy interesante porque en la costa mediterránea ponen siempre el ejercicio, ponen el agua y ponen el vino. Y cuando uno ve, ponen los panes. Y esto me hace mucha gracia hoy que se estaba hablando del tema de los panes. ¿Por qué razón? Porque depende de la cultura. El pan pasa a ser algo básico, como en la costa mediterránea. Nosotros somos de la cultura del maíz. Y el maíz tiene un índice glicémico diferente. Ahora vamos a ver un poquito ese término, que puede favorecer el deporte, sobre todo en aquellas personas que necesitan mejorar la composición corporal. Pero bueno, muy interesante ver que en otros países se usan este tipo de formas de enseñar a las personas a comer. Les pregunté que cómo es el dibujo en Costa Rica, ¿no lo recuerdan? Nadie lo ha visto en ningún lado. Esas son las campañas del Ministerio de Salud que yo no entiendo. Una vez dando un curso de nutrición, les dije, necesito que me den las guías. Dice, no, doña Ligia, es que las guías necesitan un procedimiento para explicar y no sé qué. Digo, es que si nosotros no tenemos las guías alimentarias, ¿qué hacemos con el montón de gente que ha estudiado tanto y que le dice al país qué es lo que tiene que comer y no lo ponen? Pero es muy interesante porque en Costa Rica, una colega de la Universidad de Costa Rica hizo un estudio para ver si se podía implementar algo así, para arriba, una pirámide. Pero ¿qué pasó?
cuando se le preguntó a la gente que qué es lo que se pone arriba de la pirámide, ¿qué decían? Lo más importante, Dios. Entonces, resulta que aquí lo que van son los aceites. Entonces se dijo, no, eso no funciona para Costa Rica y se hizo un plato. Y cuando ustedes se ponen a ver las guías alimentarias, en otros países piensan lo mismo. Francia tiene un plato. Guatemala tiene una olla muy bonita, muy interesante, muy regional, ¿verdad? Pero esos son como mensajes de qué es lo que le queremos decir a la población de cómo debe comer. Bueno, el índice glicémico de los alimentos, ¿han escuchado eso? No es tan novedoso, pero porque ya tiene sus años de estarse trabajando este tema. Eso suena como diabetes, ¿verdad? Cuando uno le dice índice glicémico de los alimentos, pero son pruebas que se le da el alimento a la gente y luego se hace una curva y le dice, vamos a ver si esta fruta le sube el azúcar o no, cuánto. Y así empezaron a agrupar los alimentos, porque cuando se hace ejercicio, a veces uno necesita alimentos que pasen rapidísimo. Porque si me voy a tomar algo, yo estoy en una carrera y me va a llegar a la sangre 2 horas después, ya terminé. Entonces de ahí que viene una investigación muy interesante de utilizar el índice glicémico dependiendo del periodo de competencia. Entonces hay alimentos que tienen índices glicémicos muy altos que en general en la literatura no se recomiendan dar antes de una competencia. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el efecto negativo de comerse 15 minutos o media hora antes una miel de abeja? ¿Qué efectos negativos podría tener? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Una hipoglicemia reactiva. Es una hipoglicemia reactiva, bueno, que pasa muy rápido, es un azúcar que pasa tan rápido que entra como una gran carga, estimula el páncreas y el páncreas produce más insulina de la cuenta. Entonces cuando la insulina llega, baja más azúcar y la persona siente que se marea. Y es muy típico en el deporte que eso sucede. Es cuando siente como que se desmaya. Y yo eso lo he observado mucho en natación, cuando están los chiquitos en los HIIT para clasificar y están muertos de fríos, así paraditos, ¿verdad? Entonces la mamá llega y le da un confitito, un chocolatito, y eso lo hacen perder. ¿Por qué? Porque hay una reacción sumamente fuerte. Entonces uno tiene que tener cuidado en eso. ¿Cuáles alimentos pueden ser adecuados? Bueno, la manzana tiene un comportamiento totalmente diferente, y ahí podemos seguir mencionando, porque tampoco se recomienda alimentos muy altos en fibra antes de competir por el estímulo digestivo. Entonces hay que buscar otras fibras que sean diferentes, como las fibras que producen mucílago, ¿verdad? Recuerdo muy bien yo trabajé muchos años en ciclismo, 16 años en la Vuelta, trabajé muchos años con Pizza Hut, y todavía es sorprendente que esos muchachos que ya están viejos, que los vi de niños y ahora están casados, todavía siguen ganando. Es muy interesante cómo uno espera que los buenos consejos sobre nutrición se implementen de manera que la persona tenga larga vida deportiva. Ese es uno de los objetivos. Imagínense lo que cuesta llevar a un atleta a que sea campeón y después se acabó. ¿Por qué? Porque no puede seguir compitiendo, y eso tiene que ver con la nutrición. Bueno, entonces, el índice glicémico tiene que ver con poder responder esto. ¿Qué voy a comer antes? ¿Qué voy a comer durante y qué voy a comer después? Y cada disciplina deportiva es diferente. Pero ¿cuál será el mejor atleta? Aquel que es capaz de comer y no tener ningún síntoma negativo digestivo. O sea, que alguien esté perfectamente entrenado y yo diga, yo me puedo comer este pedazo de pan con este poco de miel, con esta jalea y estas frutas, y me tomo esta cantidad de líquido y yo vuelo. No me vomito, no me mareo, termino bien. Cuando uno ve a los atletas llegar, uno tiene que decir, tienen que terminar bien. Si llegaron caídos, algo pasó en el estado nutricional. Bueno, puede ser que haya un exceso de ejercicio, entró en una fase muy catabólica y no hay recuperación. Cuando usted tiene ya un atleta formado que dice, yo si me tomo un hidratante me vomito, y usted sabe que son 20, 15 minutos que está perdiendo de recuperación, aquí hay algo que no explicamos desde la base. O sea, la mayoría de los seleccionados nacionales llegan a la consulta de nutrición porque se desmayaron en una carrera o porque tienen una duda sobre algo, pero no porque sea la constitución normal de la salud, ¿verdad? Eso es una cosa que tenemos que reflexionar. Me imagino que ustedes como fisioterapeutas, la mayoría que está aquí seguramente llegan solo para lesiones y nadie piensa que la fisioterapia puede ser preventiva, ¿verdad? Bueno,
esto es lo que le decía de la respuesta del índice glicémico de algunos alimentos. Algunos hacen cargas muy altas y otros no. Veamos algunos ejemplos. El pan se considera que es que cuando el valor es mayor a 70 son de índice glicémico alto. Entonces depende de lo que yo necesite, el pan puede ser algo muy útil. Ustedes pueden encontrar las tablas de composición, hay una publicación de Estados Unidos, está en inglés, pero muy clara sobre esto. Cuando ya los alimentos pasan a ser más integrales, entonces viene medio, y cuando son como la ensalada de hoy, era de un índice glicémico bajo. El que no comió ensalada se durmió, porque esto lo que hace es contrarrestar el efecto del pancito que sí, más de uno se come. Y esto se llama balance. Cada uno va a cumplir una función diferente. Veamos aquí, por ejemplo, en azúcares, la glucosa tiene un 100%, es un índice glicémico muy alto, recordemos que era más de 70, pero vea lo que tiene el azúcar corriente, un 65, entonces no era tan alto, ¿verdad? Vea los panes, el pan baguette, un 95, los espaguetis, increíblemente adecuados para el deporte, porque dan mucha estabilidad. No sé si están aquí las leguminosas. Vamos a ver si no están las leguminosas, pero las leguminosas han aparecido como por el centeno, 34, que son los frijoles, los garbanzos y las lentejas. Y el arroz, vamos a ver, el arroz tiene un 47. 47, en algunas tablas, habría que ver eso, en algunas tablas está un poquito más alto. Pero esto nos sirve, dice la literatura, cuando los alimentos se comen puros, pero cuando uno hace mezclas, el comportamiento es diferente. Hay una fruta que tiene un índice glicémico bastante alto. ¿Cuál es? ¿Se puede leer? ¿Qué? La sandía. Y ustedes recuerdan a un entrenador que le decía a los muchachos que comiera sandía. Bueno, ustedes están muy jóvenes, pero hay algunos que le dicen a uno que era badú, ¿verdad? Que le decía que coma sandía. Pues ya los muchachos a comer sandía, claro que los recuperaba muscularmente, porque no ve qué índice glicémico más alto. Si les hubiera dado ciruelas, no, dura más. Pero eso se usa estratégicamente dependiendo en el momento que se está. ¿Okay? Bueno, esta es, yo creo que es la antepenúltima. Evitar trastornos en la glicemia. Cuando el azúcar se baja, se acabó el deporte. Por más que la ropa sea la mejor, que esté la persona, lo que sea, cuando el azúcar muscularmente se acaba, ya no funciona. Y sanguíneamente, si se acaba, se acabó el deporte. Yo no sé si ustedes observaron cuando Gabriela Traña hizo la maratón en las Olimpiadas. Yo estaba en la transmisión, en Monumental, estaba con un periodista ahí hablando de lo que ella comía y lo que estaba sucediendo. Cada cuánto tiempo daba la vuelta y comían. Y la que ganó, como otros pasaban y les recogían el gel y se lo daban. Y los geles son exclusivos para cada uno. Yo no le puedo dar un gel mío a otro porque más bien le puedo dar una sustancia que sea doping. En el deporte hay que tener un cuidado enorme con las comidas. Y ojalá que las meriendas nadie sepa qué es lo que uno está preparando. Es como el secreto de todo un trabajo profesional que se hace para recuperar a alguien. Eso es una ética. Bueno, entonces, hay que evitar hipoglicemias reactivas. ¿Qué sucede cuando se consumen alimentos de alto, bajo índice glicémico? ¿De cuál? Alto. ¿Pasan muy rápido o despacio? Rapidísimo. ¿Okay? Son cosas que nos deben de quedar claras. Por ejemplo, 30, 60 minutos antes del evento deben de ser, se recomienda, de índice glicémico bajo. Pero si yo tengo un alimento muy dulce y ya empezó la carrera, ¿afecta o no? Generalmente no. Hay una condición diferente que ya se ha estudiado que no necesariamente afecta. Vamos a ver, se dice que cuando se acaba el azúcar, llega la fatiga. Antes de tiempo, se pierde la claridad mental y se pierde la fuerza y hay deshidratación y se cae el deportista. Entonces, uno de los objetivos más importantes es la nutrición en competencia, o antes, o durante, o después, para evitar la pérdida de una medalla, muchas veces,
o un accidente porque una persona le dio una hipoglicemia, que eso lo he visto, las personas les dan hipoglicemia y eso es muy lamentable, ¿verdad? Bueno, esta otra que está aquí es muy interesante porque los investigadores se han preguntado, termina la competencia y quedan con unos dolores musculares terribles, que parece que hubieran seguido corriendo, o sea, todo el mundo se fue para la casa y el atleta dice, yo en la noche no aguantaba las piernas, yo sentía que todavía había seguido corriendo, que todavía estaba jugando, tengo demasiados dolores. Entonces empezaron a hacer estudios para ver qué tipo de comida era la más adecuada después del ejercicio. Y empezaron a hacer pruebas, una dándole la alimentación a los 30 minutos de haber terminado, después a la hora y media, a las 2 horas, en algunas dar solo bebidas azucaradas con frutas, y en otras empezaron a meterle galletas, y después empezaron a experimentar con lácteos, con leche, con proteína. ¿Qué creen que encontraron? ¿Qué han escuchado ustedes? Que esta mezcla de frutas, una galletilla y un chocolate regenera el músculo en ejercicios sumamente extenuantes. Muy interesante, ¿no? Pero eso hay que practicarlo, eso no se hace el día que se compite. Pero por ahí va la investigación. Recordemos que cuando a una persona se le baja el azúcar, el cuerpo tiene que ver de dónde forma algo para no morirse, por lo menos mentalmente, el cerebro no se para. Entonces generalmente coge los aminoácidos de cadena ramificada y los utiliza. Es ese proceso que se llama gluconeogénesis. Yo no sé si se acuerdan, cuando ya hay bioquímica, ¿no? La gluconeogénesis, y entonces eso desgasta, por eso es que se pierde la fuerza y hay destrucción de la fibra. Hay que evitar una hipoglicemia a toda costa. Bueno, muchas gracias. Tal vez lo último, que lo puse así como para cerrar, porque como aquí todo es en carrera, hay que correr por el tiempo, hay que hacer compras inteligentes en el supermercado. Y nosotros tenemos que estimular a los atletas y a las familias de que compren frutas. Miren, si hay que comer frutas 5 o 6 veces al día, hay que hacerlo. No se pueden reponer de ninguna otra manera. Entonces necesitamos consumidores y familias y entrenadores y fisioterapeutas totalmente saludables. Ese es digamos como el mensaje final para que ustedes se motiven y no le dé vergüenza, como a muchos muchachos, ir a la escuela con unas zanahorias en palitos, ¿verdad? Porque dicen que los van a vacilar y no sé qué. Y en eso hay que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy creativos y darles la seguridad que el alimento les va a dar larga vida deportiva y los puede hacer ganar. Muchísimas gracias.